Mi cuaderno de todos los ramos. ¿Qué más hace contra el cajero? Cambia la clave. Bueno, cualquier ética, yo solamente voy a realizar transacción. ¿Estamos? Comenzamos entonces por aquí. Vamos a suponer que aquí tengo la especificación del caso de uso. Entonces, primero, ¿el usuario qué debe hacer? Ingresar ¿Pero dónde ingresa la clave? Pero no debe ser el sistema. el sistema pide. Correcto. Entonces, uno, ahora sí nos estamos entendiendo, ingenieros. Ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque de este lado es el usuario y de este lado es el sistema. Entonces, lo voy a dibujar así para que tengamos claro el usuario. Entonces, el sistema solicita ingresar la clave secreta, ¿cierto? ¿Qué hace el usuario? La ingresa. Digita la clave. 3. ¿Qué hace el sistema? Va a la base de datos y Valida, correcto. valida. Siga. Valida que la contraseña. Valida y después de que valida, flujo normal de eventos. Ojo, flujo normal de eventos y flujo alternativo de eventos debe estar aquí. Pero entonces el flujo alternativo de eventos viene por acá, ¿cierto? Entonces hagamos el flujo normal de eventos aquí. Valida la clave y ya está bien. Y 4, ¿qué hace? Despliega el menú, correcto. 5. El usuario escoge la opción elegida. Listo. 6. Se supone que estamos haciendo el diagrama de casos de uso de transacción. 6. Entonces, el tipo de cuenta. pero ojo, después de que solicita la opción elegida viene una interfaz. Despliega interfaz nueva, ¿cierto? Sí. Interfaz de transacción. 7. Elige la transacción. No se salte ningún paso. Esto es, por eso le decía al ingeniero, esto es un juego de niños. No salte ningún paso. No es su cerebro el que está procesando aquí. Es un sistema totalmente estúpido. 7. No, pero en todo caso lleva el tipo de cuenta primero. Falta el tipo de cuenta. La interfaz de... Listo, lo que ustedes quieran aquí, en este nivel de especificidad. Entonces, veamos el usuario. Estudiemos esto, por favor. Entonces es el sistema el que solicita inicialmente. Vamos a ver qué tanta programación orientada por objetos saben ustedes. Esta controladora. Se supone que hay otra interfaz, ¿cierto? Esta es la de login. ¿Sí? Sí. Es la que pide la... ¿Y hay otra interfaz de qué? De operación. De despliega menú. Claro. Hay otra interfaz de menú. ¿Qué más? Tipo de cuenta, pues. La interfaz de transacción. La interfaz de la transacción. Mire cómo se hace esto. Qué lindo. Entonces nombrémosla. ¿Esta es la interfaz de qué? Login. ¿Esta? Menú. Y esta es la interfaz de transacción o operación. Transacción o operación. ¿Estamos? Calladitos, por favor. Ahora sí. La controladora. Pero cuando te pide el monto... Yo necesito una controladora, porque ella es la que va a gestionar todas las actividades con los objetos hacia adentro. Control de usuario primero. Controlador de usuario, ¿sí? Controladora de usuario. Después viene un controlador de transacción. Listo, una controladora de transacción, correcto. Sigan. Y por lo pronto, una entidad usuario, ¿cierto? Y una entidad de transacción. Sí. ¿La entidad transacción existe? ¿O es la controladora que se llama transacción, que es la que hace las transacciones entre las entidades y las bases de datos? ¿Aló? Un controlador, porque por ejemplo... Un controlador. ¿Y por qué no el usuario es el que hace las transacciones contra la entidad? Lo que pasa es que tiene que ver, por ejemplo, si hay saldo en contra y quiere sacar más... Pero esa es responsabilidad de la clase usuario. Los métodos que tenga esa clase son las que hacen los cálculos con... Los atributos están encriptados, ¿cierto?
Entonces es número de su cuenta, el password, el monto y los cálculos. Esos son unos métodos internos, son unos métodos propios de clase que reciba por parámetro el método de cuánto estoy sacando y que me recalcule el saldo y lo ponga como valor de su atributo. ¿Estamos? Pero aún así, para yo sacar tengo que tener digamos, la transacción. ¿Usted quiere otra clase aquí? Perfecto, otra clase controladora. Déjame ordenado, compañero. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver que alguien tiene que hacer. Controladora de usuario y controladora de transacción. Por favor, si son tan amables, me ayudan a recordar estas siglas que hay aquí. Listo, aquí ya tenemos el usuario, el diagrama de secuencia para esta transacción. Comenzamos por aquí. El sistema despliega, dice aquí, el sistema despliega. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Despliega aquí la interfaz de login y password. ¿Estamos? La responsabilidad de este despliegue es de esta interfaz. Sí. Aquí estamos activos. Ahora, ¿qué es lo que hace el usuario? ¿Digita qué? La clave. El login o el password directamente, ¿cierto? Sí. En un sistema normal es con login y password. Como el sistema reconoce el login a través de la tarjeta, pues ahí tengo el login. Bien. Le paso los datos a la controladora. Después de esto, ¿qué hace esta interfaz? ¿Directo hacia dónde? Hacia la controladora. Hacia la controladora CU. de usuario, CU. ¿cierto? Sí. ¿Y qué hace la controladora de usuario? Entonces, dirige esta consulta a la hacia base la de base de datos. O sea, Y como es el flujo normal de eventos, ojo, aquí vamos con login y password. Y estos mismos datos son los que vienen aquí a la consulta login y password. ¿Quién está haciendo la consulta en la base de datos? la entidad. ¿Quién lo hizo? La La controladora. controladora es la que recibe por parámetro para su método la consulta en la base de datos, y aquí sí, en la base de datos, perdón, No, esa es la esto entidad. la base de datos, Hasta la base. ese es el objeto, No aquí se salta está. ningún paso, ¿no? Listo, maestro, yo no me salto ningún paso. Listo, vengo a la base de datos y como lo encontré en este flujo normal de eventos, ¿qué debo hacer? Cargar un objeto aquí con los datos de la cuenta del usuario. ¿Estamos? Sí. Sí. Listo, ya lo tengo cargado en este periodo de actividad y tengo listo el objeto. Ahora sí, ¿qué debe hacer la controladora del usuario? Devolver los datos, ¿no? Correcto, devolver y desplegar los datos. ¿Dónde? La interfaz. En el menú. Activa En esa. este menú. El menú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No le dice, qué bien, bienvenido. Ustedes no, estamos hablando de un cajero electrónico, ¿cierto? Entonces, ya tengo desplegado el menú con los datos de usuario, ¿sí? Datos de usuario. Ahora sí, ¿qué hace este señor? Ya está viendo esto en este momento y solamente en este momento tenemos activa esta interfaz. Sí, le- Entonces, Tipo de selecciona cuenta. la transacción contra el menú, lo que vaya a hacer, y elige simplemente. Elige. ¿Y qué hace ahora este menú? Llama a otro. ¿Llama a quién? A A la la controladora controladora. de transacción. Porque aquí hizo una elección, él elige, y dependiendo de este parámetro de transacción, se va a ejecutar un método en la controladora. Y ese parámetro tendrá que ir a levantarme a la base de datos. ¿O qué hace? No sé, ustedes que son los que conocen los cajeros. Envío el parámetro a la controladora de transacción y el compañero dice, necesito una controladora de transacción, pero ¿será que necesito? Esta es la entidad de usuario, pero en esta entidad de usuario yo puedo cargar datos de la cuenta para poder hacer las transacciones con esta controladora. ¿Necesito otra entidad? Sí. Sí. Lo que pasa es que el usuario tiene los tipos de cuenta. Correcto, entonces voy a necesitar otra entidad de cuenta del usuario. Recuerden las cardinalidades, es que un usuario puede tener muchas cuentas, ¿cierto? Sí. ¿Y eso cómo se dice? Un Un usuario está asociado
A muchos cuentas. Un usuario con muchas cuentas. Y en este banco, un usuario, por lo menos un usuario puede tener por lo menos una y muchas cuentas. Entonces, cuando yo instancio a este usuario, este por dentro debe tener un arreglo de sus cuentas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, debo instanciar el objeto cuenta que pertenece a este usuario. Y ahora sí, envío este parámetro a la controladora de transacciones. Este consulta la base de datos, los datos de la cuenta e instancia el objeto cuenta. ¿Vamos? Primero con la base y después la instancia. Resulta que las controladoras hacen las consultas sobre la base de datos. No son estas entidades las que hacen consulta. Aquí solamente levanto instancia objetos para poder interactuar con ellos a través de los procesos que tenemos descritos. Entonces que para modificar, ¿Se entiende? ahí Sí. tú le mandáis Yes. el Positivo. Consulta, Y aquí, resulta- listo. No consulté Despliego directo, le mandé esto al objeto objeto de para que lo cuenta modifique. y le mando ¿Me un cachai? mensaje al usuario. y para agregar igual. Sí. Le mando un mensaje al usuario que diga que Sí. Transacción realizada. realice la transacción. Entonces, observe, la controladora de transacción se va a comunicar con este y le va a decir realice la transacción. Y ahora miren por dónde va el usuario a comunicarse con el sistema, ¿cierto? Sería contra esta. Y aquí es donde digiten los parámetros de qué. Digite el monto a retirar. Y este está controlado por la instancia única en patrón singleton de lo que es este menú. Si no se cierra esta transacción, él no puede pasar al menú, ¿cierto? Y si no se cierra este menú, tampoco puedo salir de la interfaz o de sus parámetros establecidos para el manejo de cuenta. Esto es lo que ustedes conocen como programación orientada a objetos, ¿o no? Sí. Sí. Listo, aquí estamos entretejiendo fino, muy fino, lo que será el manejo de los objetos. ¿Qué me interesa? Que usted sepa exactamente cómo va. Ahora, con toda esa ristra de información que hay de ahí hacia abajo, usted sabría decir en qué orden datos de usuario se ejecuta de esta controladora de usuario, en qué momento. Eso no lo define aquí. Usted lo debe definir en otras cosas, en otros componentes de UML que se llaman diagramas de colaboración, en el que usted define cuál es la interfaz y dice, 1, el usuario hace lo siguiente, esta entidad que hace, esta es interfaz. Listo. Número 2, la interfaz devuelve. 3, esto se va a hacer ya. 4, esto se devuelve. Bueno, eso lo veremos en unas clases más adelante. El orden en el que se ejecutan estos pasos, usted lo representa en un diagrama de comunicación o de colaboración, que es algo que veremos después. ¿Queda claro este concepto? Sí. Sí. Listo. Ahí tienen. Y- Hay otras cosillas que decir. Observen esto. Si para todos los casos de uso, si para todos los diagramas de secuencia, yo debo especificar el login y el password para transacciones, entonces no contamino todos mis diagramas de secuencia con este proceso de login y password. Creo solamente un diagrama de secuencia de login y password y todos los demás la precondición para que se pueda realizar este caso de uso es que el usuario esté logueado. Diagrama de secuencia de logueo, para todos. Ah, Y sí. de ahí en adelante. Ah, bueno. Para que no tengan que venir a contaminar eso con... Como lo que hizo acá. En cada diagrama. Como lo que he hecho acá, había un diagrama solamente de login. Así es, solo este de login para todos los demás. Muy bien.